Olvídate de los misiles nucleares. La verdadera Tercera Guerra Mundial acaba de comenzar hace 72 horas y no se disparó una sola bala. Mientras el mundo dormía, China presionó el botón rojo financiero. No enviaron portaaviones al estrecho de Taiwán. Hicieron algo mucho más devastador. Comenzaron la ejecución sumaria de la economía estadounidense. Lo que hay en los pasillos del poder en Washington esta semana no es preocupación. Es el silencio aterrador de un hombre que acaba de darse cuenta de que le han cortado el oxígeno y no tiene forma de volver a respirar. China ha ejecutado la maniobra financiera más agresiva del siglo XXI. Una operación encubierta, fría y calculada para dinamitar los cimientos de Occidente sin previo aviso. No hubo comunicados de prensa, no hubo amenazas en redes sociales. Simplemente comenzaron a liquidar su masiva posición en deuda estadounidense en la oscuridad, sin piedad y sin mirar atrás. Lo que estamos presenciando es el inicio de un asesinato económico silencioso. Durante 40 años, la economía global funcionó bajo un pacto suicida. Estados Unidos compraba productos chinos con dólares impresos de la nada, papel sin valor, y China reciclaba esos dólares comprando bonos del tesoro estadounidense. Era el ciclo perfecto para el imperio americano. China financiaba el déficit de Washington, permitiendo que el gobierno de Estados Unidos gastara billones de dólares en guerras eternas, programas sociales insostenibles y rescates bancarios corruptos, sin sufrir una inflación inmediata. China era la tarjeta de crédito ilimitada del tío Sam. Pero esa tarjeta no solo ha sido rechazada, ha sido cortada en pedazos y arrojada a la cara del deudor, y la forma en que ha sido cancelada es lo que debería mantenerte despierto temblando por la noche. Los datos oficiales muestran una reducción constante y educada, pero es una mentira. Los datos en la sombra, aquellos que rastrean los flujos a través de cuentas de custodia fantasma en Bélgica y Luxemburgo, muestran una liquidación masiva, violenta y acelerada. China no solo está dejando de comprar, están vendiendo a cualquier precio. Están arrojando los bonos al mercado secundario como si fueran basura tóxica, justo en el momento en que la Reserva Federal también está vendiendo, y en que el gobierno estadounidense necesita emitir $2 billones en nueva deuda solo para no cerrar el gobierno este año. Este movimiento es un torpedo directo a la línea de flotación de la hegemonía del dólar. Al vender sin avisar y a través de intermediarios, China está retirando la liquidez que mantenía las tasas de interés artificialmente bajas. Están forzando una crisis de solvencia en el mercado de bonos más grande y líquido del mundo. Si China no compra, ¿quién demonios lo hará? La respuesta matemática es aterradora. Nadie. No existe suficiente capital privado en el planeta Tierra para absorber la avalancha de deuda que Estados Unidos necesita vomitar sobre el mercado. Esto significa que estamos ante un evento de repreciación global brutal. Cuando el mayor acreedor extranjero del mundo decide que tu deuda es basura, el precio de esa deuda se desploma y el rendimiento, es decir, la tasa de interés que debes pagar para sobrevivir, se dispara hacia la estratosfera. Esto no es teoría económica aburrida, es gravedad financiera pura y dura. Y cuando las tasas de los bonos del tesoro suben, arrastran consigo todo lo demás al abismo. Las hipotecas de las familias, los préstamos para automóviles, el costo del capital para las empresas y los intereses de la tarjeta de crédito. China está exportando inflación, dolor y ruina financiera a la clase media estadounidense como represalia fría por las sanciones y la guerra comercial. Pero hay una capa más profunda y siniestra en esta estrategia. China está ejecutando lo que los expertos en guerra financiera llaman desacoplamiento ofensivo. Saben perfectamente que, en caso de un conflicto militar real o una escalada de sanciones similar a lo que ocurrió con Rusia, sus tenencias de bonos serían congeladas o robadas por el Tesoro de Estados Unidos. Washington enseñó al mundo una lección brutal cuando confiscó $300 mil millones de las reservas rusas. Si no obedeces, te robamos tu dinero. Pekín tomó nota. No van a esperar a que les roben. Están sacando sus fichas de la mesa antes de que el dueño del casino cierre las puertas con cadenas. Están cambiando promesas de papel mojado por activos reales e indestructibles. Están vendiendo deuda estadounidense para comprar oro físico por toneladas, minas de cobre en África, tierras agrícolas fértiles en América del Sur y reservas de energía en Oriente Medio. Están cambiando lo intangible por lo tangible. Están vaciando sus cuentas en dólares digitales para llenar sus almacenes de recursos estratégicos. Es la preparación clásica del libro de texto para una economía de guerra total. El mercado todavía no ha procesado completamente el impacto de esto porque Wall Street vive en la negación y la cocaína. Creen que es un ajuste técnico. Son unos ilusos. Es el fin del privilegio exorbitante del dólar. Sin el reciclaje de petrodólares y sin el reciclaje de los excedentes comerciales chinos, el dólar pierde su columna vertebral. La demanda artificial de la moneda estadounidense se evapora como agua en el desierto.
Imagina un mundo donde Estados Unidos tiene que pagar tasas de interés reales del 7, 8 o 9% para financiar su deuda monstruosa de 35 billones de dólares. El pago de intereses consumiría todo el presupuesto federal. No habría dinero para el ejército, no habría dinero para la seguridad social, no habría dinero para nada. Sería la bancarrota técnica del Estado. China lo sabe. Y China está acelerando ese desenlace al retirar su apoyo vital. El hecho de que lo estén haciendo sin avisar al mercado, utilizando intermediarios oscuros y ventas ocultas, sugiere que el objetivo es causar el máximo daño posible por sorpresa. Quieren que el mercado de bonos se congele de repente, provocando un infarto de liquidez que obligue a la Reserva Federal a imprimir dinero desesperadamente, destruyendo así el valor del dólar desde adentro. Es una trampa perfecta. Si la Fed imprime para salvar los bonos, la inflación explota y quema a los ciudadanos. Si la Fed no imprime, el gobierno quiebra y los bancos colapsan. Estamos caminando sonámbulos hacia el mayor ajuste de cuentas de la historia financiera de la humanidad. La deuda estadounidense, que durante 80 años fue considerada el activo libre de riesgo por excelencia, se ha convertido en el epicentro del riesgo global. Los inversores que sigan manteniendo estos papeles creyendo que son seguros, se despertarán una mañana descubriendo que son acreedores de una nación insolvente que ha perdido el respaldo de sus banqueros asiáticos. Este choque económico no aparecerá en las portadas de los periódicos hasta que sea demasiado tarde para reaccionar. La liquidez se está drenando ahora mismo, segundo a segundo, bono a bono. La estructura del mercado global está cambiando bajo nuestros pies mientras hablamos. El viejo mundo de dominio indiscutible del dólar ha muerto. Solo estamos esperando el funeral y tú estás invitado a pagar la cuenta. En el próximo bloque profundizaremos en cómo este movimiento chino va a detonar una crisis inmobiliaria y bancaria en Occidente, que hará que la crisis de 2008 parezca un juego de niños, y por qué los grandes bancos ya se están preparando en secreto para congelar los retiros de los depositantes. Si crees que la venta masiva de deuda por parte de China es un problema lejano que solo afecta a los burócratas en Washington y a los banqueros en Pekín, necesitas mirar tu propia cuenta bancaria y el mercado inmobiliario ahora mismo. La onda de choque que comenzó en Asia ya ha llegado a las costas occidentales y está a punto de destruir a la clase media. El mecanismo de transmisión de este desastre es simple, brutal e inevitable: las tasas de interés. Cuando China arroja cientos de miles de millones de dólares en bonos al mercado, el precio de esos bonos cae drásticamente. Y en el mundo bizarro de la renta fija, cuando el precio de un bono cae, la tasa de interés que paga sube. Esto es matemáticas básicas. Pero aquí está el problema que nadie te explica en las noticias de la noche. La tasa de interés del bono del Tesoro a 10 años no es solo un número en una pantalla de computadora, es la fuerza de gravedad de todo el sistema financiero. Ella dicta el precio del dinero para todo el mundo. Y cuando China se retira del mercado, esa tasa se dispara hacia arriba, arrastrando consigo el sueño de la casa propia de millones de familias. Las hipotecas en Estados Unidos y en gran parte del mundo occidental están matemáticamente atadas a estos bonos. Durante los años de dinero fácil, las familias se acostumbraron a tasas hipotecarias del 2 o 3%. Era un paraíso artificial. Pero ahora, con la fuga de los acreedores extranjeros, estas tasas están explotando hacia el 7, el 8, quizás el 10% en un futuro muy cercano. La diferencia parece pequeña en el papel, pero en el bolsillo es catastrófica. En un financiamiento estándar de $400,000, esta subida en los intereses hace que la cuota mensual se duplique. El pago salta de $1,500 a más de $3,000. El resultado es la congelación total del mercado inmobiliario. Nadie puede comprar porque la cuota no cabe en el salario. Y nadie puede vender porque quien tiene una hipoteca antigua y barata jamás la cambiará por una nueva y cara. Es el llamado efecto de aprisionamiento. El mercado se traba, la liquidez desaparece, y cuando la liquidez se seca, el siguiente paso es la caída libre de los precios. Estamos caminando hacia una crisis inmobiliaria que hará que 2008 parezca un ensayo general, porque esta vez el gobierno no tiene margen de maniobra para rescatar a nadie. Ya gastaron toda la munición imprimiendo dinero en la última crisis. Pero la pesadilla inmobiliaria es solo la punta del iceberg. El verdadero terror, aquel que mantiene al presidente de la Reserva Federal despierto por la noche, está en los balances de los bancos comerciales. ¿Recuerdas la quiebra de Silicon Valley Bank en marzo de 2023? Aquello fue causado porque el banco había comprado demasiados bonos del gobierno que perdieron valor cuando los intereses subieron. Bueno, aquello fue solo un temblor leve antes del terremoto principal. El sistema bancario occidental está, en este exacto momento, sentado sobre pérdidas no realizadas que superan la marca de $2 billones. Durante la década de intereses cero,
Los bancos tomaron el dinero de los depositantes, tu dinero, y lo usaron para comprar bonos seguros del gobierno que pagaban un 1 o 2% al año. Creían que era la inversión más segura del mundo, pero ahora, con China forzando los intereses hacia arriba al vender sus reservas, esos bonos antiguos que los bancos tienen en sus cofres valen un 30, un 40 o un 50% menos que su valor nominal. Si los bancos tuvieran que vender esos bonos hoy para devolver el dinero a los depositantes, estarían todos, técnicamente, insolventes. El valor de sus activos es menor que el valor de los depósitos que te deben a ti. El sistema bancario entero es un zombie. Solo sigue caminando porque nadie ha pedido su dinero de vuelta al mismo tiempo. Todavía. Y es aquí donde la situación se vuelve crítica. Hasta ahora, el sistema se mantenía vivo gracias a una inyección constante de liquidez de la Reserva Federal. Pero esa liquidez se está evaporando. Con China retirando su demanda del mercado, la presión sobre los bancos estadounidenses para absorber esa deuda aumenta. Pero los bancos ya están saturados, no tienen más dinero para comprar bonos, están luchando por sobrevivir. Esto crea el escenario perfecto para una crisis de liquidez sistémica. ¿Qué sucede cuando los depositantes se den cuenta de que sus bancos están quebrados debido al colapso de los bonos provocado por China? Una corrida bancaria. Pero esta vez no será como en las películas antiguas, con filas en la puerta. Será una corrida digital, hecha en aplicaciones de celular, capaz de drenar miles de millones de dólares en segundos. Y los bancos lo saben, ya se están preparando. Si lees la letra pequeña de los nuevos contratos de usuario de varios grandes bancos globales, verás cláusulas que permiten la congelación temporal, de retiros en tiempos de estrés de mercado o en circunstancias extraordinarias. Están cambiando las reglas del juego antes de que el juego comience. Lo llaman bail-in o rescate interno. En lugar de que el gobierno salve al banco con dinero de los impuestos, el banco se salva a sí mismo confiscando o congelando el dinero de los depositantes y convirtiéndolo en acciones del banco fallido. La venta de China es el alfiler que revienta esta burbuja gigantesca de deuda y apalancamiento. Al negarse a continuar financiando el déficit estadounidense, Pekín está obligando a Estados Unidos a enfrentar la realidad matemática de su propia insolvencia. El gobierno estadounidense tendrá que elegir entre salvar a los bancos, imprimiendo billones de dólares, lo que causará hiperinflación y destruirá el poder adquisitivo de tu salario, o dejar que el sistema colapse en una espiral deflacionaria. No hay salida fácil. La dominancia fiscal ha llegado. La deuda pública se ha vuelto tan grande que dicta la política monetaria. La Reserva Federal es impotente. No pueden subir los intereses para salvar al dólar sin quebrar a los bancos y al gobierno, lo que hace que este escenario de aislamiento financiero sea verdaderamente aterrador. No es solo la inflación en el supermercado o los intereses de la hipoteca, sino la bomba de relojería invisible que está haciendo tic-tac en los sótanos del sistema financiero global. Estamos hablando de riesgo sistémico. La deuda estadounidense, esos bonos que China está vendiendo en secreto, no son solo inversiones, son el colateral del mundo. Son la garantía que utilizan los bancos, los fondos de pensiones y las aseguradoras para apalancar billones de dólares en otras apuestas financieras. Cuando el valor de esa garantía cae, el sistema entero recibe una llamada de margen. Imagina a los grandes bancos estadounidenses y europeos. Tienen billones de dólares en bonos del tesoro en sus balances, clasificados erróneamente como activos libres de riesgo. Utilizan estos bonos como garantía para pedir dinero prestado en el mercado nocturno y mantener la liquidez fluyendo. Pero cuando los intereses suben violentamente debido a la venta masiva de los extranjeros, el valor de mercado de estos bonos antiguos se desploma. De repente, el activo que valía 100 pasa a valer 70 o 60. El agujero en el balance de los bancos se abre como una grieta en una presa. El capital de reserva se evapora. Fue exactamente esto lo que quebró a los bancos regionales en 2023. Pero ahora, el riesgo no está contenido en un banco de California. Está esparcido por todo el sistema bancario occidental. Si China continúa vendiendo y los precios continúan cayendo, técnicamente, la mayoría de los grandes bancos estaría insolvente si tuviera que marcar sus activos a precio de mercado hoy. Son zombies operando con la complacencia de los reguladores. Pero el mercado no tiene complacencia. El mercado huele sangre. Y las víctimas silenciosas de esta masacre financiera serán los fondos de pensiones. La jubilación de millones de profesores, policías, bomberos y trabajadores del sector privado está invertida en la estrategia clásica de 60% en acciones y 40% en bonos. La parte de los bonos debería ser la seguridad, la protección. Pero en este nuevo mundo de aislamiento americano e inflación estructural, los bonos han dejado de ser protección y se han convertido en el epicentro del riesgo. Los fondos de pensiones están viendo cómo el valor de sus activos se derrite en términos reales.
Tienen promesas de pago futuro, que fueron calculadas basándose en una inflación baja y en la estabilidad del dólar. Esas premisas ya no existen. El resultado inevitable es que las pensiones no serán pagadas en el valor prometido o serán pagadas con dólares que han sido tan devaluados por la impresión de dinero que no comprarán ni la mitad de lo que el jubilado necesita para vivir. Es un impago matemático disfrazado de inflación. Estamos presenciando la transición dolorosa hacia un nuevo orden financiero. No es el fin del mundo, pero es el fin de la globalización unipolar. Estamos entrando en un sistema fragmentado e inestable. Por un lado, el bloque del G7, liderado por Estados Unidos, tratando de mantener su nivel de vida a través de la impresión de moneda y sanciones. Por otro lado, el bloque de los BRICS expandido, liderado por China y Rusia, acumulando oro, recursos naturales y capacidad industrial, y negándose a financiar el déficit de Occidente. En este mundo fragmentado, las cadenas de suministro se rompen, la eficiencia muere, los costos suben, la estabilidad desaparece. El inversor que continúe apostando con las reglas antiguas, creyendo que la Reserva Federal siempre salvará al mercado y que el dólar es el rey, será atropellado. La repreciación de activos a escala global ya ha comenzado. El dinero está huyendo de los activos de papel, que dependen de la promesa de políticos endeudados, y corriendo hacia activos reales, que no dependen de la confianza de nadie. El mercado de valores estadounidense, con sus empresas de tecnología negociadas a múltiplos de 50 o 100 veces sus ganancias, está flotando encima de una nube de liquidez que se está evaporando. Estas valoraciones dependen de intereses bajos para siempre, pero con China forzando los intereses hacia arriba, la gravedad va a tirar de estas acciones de vuelta a la tierra con violencia. Billones de dólares en riqueza de papel van a desaparecer de las cuentas de corretaje. No porque las empresas sean malas, sino porque el dinero se ha vuelto demasiado caro para sostener la fantasía. El gobierno estadounidense, ante este escenario de aislamiento, entra en la etapa final de un imperio financiero, la dominancia fiscal. La deuda es tan grande que ella manda en todo. La Reserva Federal pierde la capacidad de luchar contra la inflación, porque si sube los intereses demasiado, el gobierno quiebra. Entonces, la única salida política es dejar que la inflación corra, dejar que el dólar pierda valor y tratar de culpar a especuladores o enemigos extranjeros por el desastre doméstico. La venta de la deuda por parte de China es el catalizador que expone la desnudez del emperador. Están sacando sus fichas de la mesa del casino antes de que el dueño cierre las puertas. Y al hacer esto, están enviando una señal al resto del mundo de que es hora de salir. Brasil, Arabia Saudita, Malasia, todos están observando. Nadie quiere ser el último en quedarse con la bolsa de dólares cuando la música se detenga. El riesgo sistémico no es una posibilidad teórica, es una certeza matemática basada en los niveles de apalancamiento actuales. Cuando la liquidez de los bonos se seca, los mercados se traban. Y cuando los mercados se traban, las puertas de salida se cierran. No podrás vender tus acciones, tus bonos o tus fondos mutuos por el precio que ves en la pantalla. El precio de pantalla será un espejismo. El precio real será mucho menor, si es que hay comprador. Esta es la realidad desnuda y cruda de un imperio aislado financieramente. La prosperidad artificial comprada con deuda barata se acabó. Ahora viene la resaca de la realidad, y la resaca se pagará con el poder adquisitivo de tu moneda y con la estabilidad de tu jubilación. En el próximo y último bloque, dejaremos la teoría de lado y nos centraremos en la supervivencia práctica. Ante este escenario de ruptura tectónica, tienes dos opciones. La primera es seguir viviendo como si estuviéramos en 2019 creyendo que el gobierno tiene todo bajo control, que la inflación es pasajera y que tu banco es el lugar más seguro para guardar el fruto de tu trabajo. Esa es la elección de la mayoría. Es la elección de la multitud que será sacrificada en el altar de la transición monetaria. La segunda opción es aceptar la fría realidad de los números, reconocer que el ciclo de 80 años del dólar ha terminado y actuar para posicionarte en el lado correcto de la mayor transferencia de riqueza de nuestras vidas. La riqueza no va a desaparecer cuando la hegemonía estadounidense colapse. La energía financiera no se destruye, solo cambia de manos. Va a salir violentamente de las manos de los ahorradores pasivos, de aquellos que confían ciegamente en el gobierno y en los bancos centrales, y va a fluir como un río caudaloso hacia las manos de quienes poseen activos reales. Estamos volviendo a lo básico. Estamos volviendo a lo tangible. La era de la abstracción financiera ha terminado. El primer pilar de tu supervivencia y prosperidad debe ser, sin ninguna duda, el oro y la plata físicos. Entiende la señal que el mundo te está dando. Si China, Rusia, India, Turquía y Polonia están cambiando sus dólares de papel por barras de oro a un ritmo récord, ellos saben algo que tú no sabes. El oro es el único dinero que no es la deuda de otra persona.
Es el seguro definitivo contra la locura de los políticos y la insolvencia de los bancos. Cuando las monedas fiduciarias arden en la hoguera de la inflación estructural, el metal brilla. Es el ancla de valor que ha sobrevivido a todos los imperios de la historia, desde Roma hasta Gran Bretaña, y sobrevivirá al imperio americano también. No compres oro para hacerte rico, compra oro para no volverte pobre mientras el dólar muere. El segundo pilar es la propiedad de activos productivos y esenciales. Tierras agrícolas, materias primas, energía, bienes raíces en regiones resilientes y autosuficientes, cosas que la gente necesita para sobrevivir, independientemente de qué moneda se esté utilizando en el comercio internacional. En un mundo de inflación estructural y cadenas de suministro rotas por el conflicto entre Occidente y los BRICS, quien controla los recursos reales dicta el precio. La Reserva Federal puede imprimir billones de dólares digitales en un segundo, pero no pueden imprimir una hectárea de tierra fértil, un barril de petróleo o una mina de cobre. La escasez real es la nueva moneda de reserva. El tercer pilar es la soberanía personal y la eliminación de intermediarios. El sistema bancario occidental es la línea del frente de esta guerra financiera. Será utilizado como arma. Impondrán controles de capitales, limitarán tus retiros e intentarán obligarte a usar las monedas digitales de Banco Central para monitorear cada centavo que gastas. Mantener todo tu patrimonio dentro de ese sistema es un acto de fe ciega que te puede costar todo. Necesitas diversificar. Necesitas tener la capacidad de mover valor sin pedir permiso a un gerente de banco, que puede congelar tu cuenta porque el sistema entró en estrés de liquidez. Para muchos, esto incluye entender el papel de los activos digitales descentralizados como una ruta de escape tecnológica del sistema fiduciario fallido, incensurable y global. La decisión de China de reducir su exposición a la deuda estadounidense no es solo una maniobra política, es el toque de queda para el capital inteligente. El mundo se está fragmentando en bloques. El capital que quede atrapado en el bloque equivocado, en la moneda equivocada, sufrirá una devaluación brutal. Necesitas desdolarizar tu mentalidad antes de desdolarizar tu cartera. Deja de medir tu riqueza por la cantidad de dólares o euros que tienes en la pantalla de la computadora. Empieza a medirla por la cantidad de onzas, hectáreas y activos reales que controlas y proteges. Estados Unidos va a luchar con uñas y dientes para mantener el status quo. Son un imperio herido y peligroso. Usarán aranceles, sanciones y propaganda para intentar retener el poder. Pero están luchando contra las matemáticas y contra la voluntad de la mayoría global. La deuda de 35 billones de dólares es impagable en términos reales. El impago, ya sea vía inflación galopante o reestructuración forzada, es inevitable. No esperes a que los periódicos de la noche te avisen cuando sea el momento de salir. Ellos son parte del sistema que necesita tu confianza y tu liquidez para seguir funcionando un día más. Cuando finalmente admitan la gravedad de la crisis, las puertas de salida ya estarán cerradas. Los controles de capital estarán vigentes y la prima para comprar oro o plata será del 50 o 100%. Serás prisionero del sistema que juró protegerte. La ventana de oportunidad para posicionarse todavía está abierta, pero se está cerrando rápido. La liquidez todavía existe, los activos reales todavía son accesibles, pero con cada bono que China vende, con cada barril de petróleo vendido en yuanes, el tiempo se acorta. El mundo ha cambiado, el mapa ha cambiado, el dinero ha cambiado. Si tú no cambias, te quedarás atrás. No seas un espectador de tu propia bancarrota. Toma las riendas de tu destino financiero hoy. La era de la facilidad y del dinero barato ha terminado. La era de la responsabilidad radical ha comenzado. Aquellos que se preparen ahora no solo sobrevivirán al colapso de la hegemonía americana, sino que prosperarán en el nuevo orden multipolar que surgirá de las cenizas del viejo mundo. Si quieres el mapa detallado de esta transición, si quieres saber exactamente qué activos comprar, cuándo comprar y cómo proteger tu patrimonio de la voracidad de los gobiernos desesperados, estás en el lugar correcto. Suscríbete ahora al canal Primo Yan. Aquí no vendemos el miedo por el miedo, vendemos la estrategia para vencer el miedo y lucrar con la realidad. La historia se está escribiendo ahora, delante de tus ojos. Asegúrate de que tú estás sosteniendo el bolígrafo